Bendito Padre Celestial, Señor soberano, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. A ti damos gratitud y alabanza. En esta noche, Señor, hemos venido porque tu voluntad lo ha permitido. Hemos venido, Señor, con un corazón alegre y con la gratitud en nuestros labios, con la alabanza en nuestros labios también para reconocer en Cristo a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Reconocer tu gracia, Señor, que la extiendes para todos. Reconocer, Señor, tus favores, tus bendiciones. Hasta ahora, Señor, pedimos humildemente el perdón de nuestros pecados en la justicia de Cristo y suplicamos, Señor, que al estudiar esta serie de temas que nos van a llevar, Señor, a entender, a recordar en tu palabra por qué el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hoy en día, Señor, las personas debemos entender las razones por las cuales el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. El profeso pueblo de Dios está perdiéndose por falta de conocimiento. El mundo cristiano está perdido por falta de conocimiento y muchos, Señor, muchos de tu pueblo se están perdiendo también por falta de conocimiento, teniendo las escrituras a mano, teniendo las profecías a mano, las advertencias tan solemnes, Señor, y sin embargo el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Padre mío, ayúdanos. En estos días queremos entender que el nuevo pacto tiene santuario, que el nuevo pacto tiene ley vigente. Queremos, Señor, que nos ayudes. A nuestros hermanos que los bendigas, a nuestros amigos que van a escuchar, también bendícelos, Señor, que ellos no se sientan atacados, que ellos no se sientan ofendidos, que por favor ellos puedan entender también tu palabra, así como nosotros. Que todos podamos, Señor, abrazar la verdad. En esta noche humildemente te ruego por cada uno de mis hermanos que hoy han venido a estudiar y por todas aquellas personas que hacen el esfuerzo por estudiar, por escuchar. Esperamos, Señor, que tú grabes en nuestra mente estas hermosas enseñanzas que están escritas en tu palabra y en el espíritu de profecía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, para la gloria de Dios, entonces vamos a dar inicio esta noche a una serie de estudios que, como dijimos en la oración, nos van a permitir recordar, ¿no? Y ser ilustrados acerca de unos temas bien interesantes, hermanos, bien importantes, ¿sí? Unos temas que nos van a llevar a nosotros a entender por qué el pueblo está perdiéndose por falta de conocimiento, ¿sí? Y también cuál es, a recordar, vamos a explicar, hermanos, de acuerdo a la Biblia, en qué consisten los dos pactos, cuál es el papel de la ley de Dios eh, en el pacto. Y vamos a terminar, Dios mediante, el Santo Sábado con un estudio bien importante que se llama El nuevo pacto tiene santuario, el nuevo pacto tiene ley. O sea, el nuevo pacto tiene santuario y tiene ley vigente. Entonces vamos a preparar el terreno para eso. Vamos a empezar esta noche, apreciados hermanos, revisando unos escritos de la Biblia y diciendo, hermanos, que hoy en día, hermanos, la mayoría del pueblo está perdido por falta de conocimiento. Y no solamente en los pueblos paganos, también el mundo cristiano. El mundo cristiano, la mayoría, si no todos, están perdiéndose por falta de conocimiento. El profeso pueblo de Dios está perdiéndose por falta de conocimiento. Esperamos que nosotros, que hemos sido bendecidos con esta luz tan maravillosa, no podamos calzar allí. Esta es una advertencia para nosotros, hermanos, los que tenemos las escrituras, los que hemos recibido el don de profecía, los que hemos sido honrados por Dios al poder conocer la verdad pura.
la pureza doctrinal. Esperamos que nosotros podamos perseverar en la verdad, ¿sí? Perseverar en la adoración en espíritu y en verdad. Perseverar en adorar al verdadero Cristo con la doctrina de la Biblia, no con doctrinas de demonios. Queremos, hermanos, llegar hasta muchas personas, amigos, conocidos, inclusive a nuestros detractores. Les queremos decir que estos temas que vamos a presentar no son para atacarlos a ellos. Queremos presentar la verdad para que ellos, al escuchar la verdad, se afirme esa verdad en su mente y en algún momento ellos puedan recapacitar también y saber que nosotros lo único que nos interesa es la salvación de ellos, de sus amigos, de sus familias, la salvación nuestra. Esta noche, hermanos, esta noche queremos entonces revisar este tema y para eso tenemos que hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la frase que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, cómo es posible que se haya aplicado al pueblo de Israel, pueblo literal de Israel en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús? Si ellos tenían las escrituras, o sea, los rollos escritos, no tenían la Biblia como la conocemos ahora, ¿verdad? Organizada en un canon bíblico, pero tenían los escritos de Moisés, los escritos de Isaías, de Jeremías, de Miqueas, de Oseas, de David, ¿sí? Tenían los rollos de las escrituras y ellos escucharon las palabras de Jesús que están escritas allá en Juan 5:39, que a propósito, el texto de Juan 5:39, pues así en las versiones modernas como las tenemos ahora, pues no está bien traducido, ¿no? Porque Juan 5:39 en la versión moderna es una orden que da Jesús, escudriñad las escrituras. Pero en realidad, hermanos, el texto original dice, no es una orden, sino que el Señor Jesucristo dice, escudriñáis las escrituras, diciéndole a los judíos, escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor Jesucristo cuando les dice esas palabras, les está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece, ¿sí? Que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos tenían las escrituras, tenían los rollos, tenían los escritos de los profetas y estaba todo claro estaba. Y sin embargo, cuando viene el Mesías, lo rechazan. Por eso la palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Entonces, no queremos, hermanos, que esta triste historia del Israel literal del Antiguo Testamento, del pueblo judío de los tiempos de Jesús, esa historia, esa realidad que les pasó, esa triste realidad que ahora es historia, que les pasó a ellos, no queremos que se repita ni en el pueblo cristiano, ni en el pueblo adventista profeso de la denominación, ni tampoco en medio del adventismo historicista, quienes hemos sido honrados en este tiempo al conocer estas verdades. No queremos que esa historia se repita. Teniendo las sagradas escrituras y escudriñándolas, ¿sí? No queremos que se repita que el pueblo está perdido por falta de conocimiento. Es una triste realidad que estamos viviendo, ¿cierto? Pero queremos hacer un llamado de atención para que esta historia de Israel y esa historia de Judá, de los judíos del tiempo de Jesús, no se repita. Por eso hoy vamos a iniciar revisando algunas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que estaban escritas allí en las Escrituras, donde el Señor Jesucristo les dijo,
Vosotros escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En esas Escrituras que citó el Señor varias veces, citó a Moisés, citó a David, citó a Jonás, citó a Miqueas, bueno, citó a Jeremías, citó a Isaías. En esas Escrituras habían unas profecías que si el pueblo de Israel, si el pueblo de Judá también hubiera leído, hubiera sido humilde para entenderlas, seguramente los hubieran librado de tanta sangre, de tanta muerte y del fracaso como nación. Los hubieran librado. ¿Qué tanto estaba escrito en el Antiguo Testamento que señalaba a Jesús como el Mesías, como el Salvador? ¿Qué tanto hablaba el Antiguo Testamento o esos rollos que luego se consignaron en el Antiguo Testamento? ¿Qué tanto hablaba de Jesús? Vamos a ir revisando, hermanos, para que ustedes y yo nos demos cuenta. Y quizás alguien podrá decir, pero ¿cómo? Si allí decía tan claramente lo que iba a venir a hacer el Señor Jesús, lo que iba a hacer, lo que iba a sufrir, cómo iba a morir, cómo iba a estar 3 días allí, cómo iba a resucitar, cómo iba a subir al cielo, cómo iba a entrar. ¿Cómo es posible que se hayan perdido? Pero hermanos, esa fue una triste realidad y esa historia, esa triste realidad, se está volviendo muy natural hoy en día. ¿Sí? Queremos que no se repita esa historia en usted, mi hermano, ni en el pueblo cristiano, ni el profeso pueblo adventista de la denominación. No queremos que se repita eso. Por eso hacemos este estudio. Bueno, entonces vamos a avanzar, hermanos. Eh, este estudio también lo vamos a basar en el capítulo 24 de Profetas y Reyes, que se titula Destruido por falta de conocimiento. Allí hay un capítulo que se titula así. El tema de esta noche se llama El pueblo perdido o destruido por falta de conocimiento, refiriéndose, hermanos, a que ese pueblo no solamente fue el pueblo de Israel o los judíos del tiempo de Jesús, ¿sí? Ese pueblo que está siendo destruido o está perdido por falta de conocimiento, también puede aplicarse a las diversas denominaciones cristianas que están perdidas. Ese pueblo cristiano está perdido por falta de conocimiento. O también se puede aplicar al profeso pueblo de Dios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la denominación, un pueblo perdido por falta de conocimiento. Y también se puede aplicar a nosotros a nivel individual. Por favor, no nos olvidemos de eso. Entonces, este tema está hecho para todos nosotros, para todos nosotros. Aquí no vamos a atacar ni a señalar a nadie, no vamos a perseguir a nadie. Vamos a hablar y esto lo vamos a aplicar empezando por nosotros mismos, ¿verdad? Que no sea esa triste realidad para nosotros. Allá en Oseas 4:6, esta profecía del Señor Jesús, estas palabras del Señor Jesús, eh, dicen, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque tú has desechado el conocimiento, yo también te desecharé a ti. Para que no seas mi sacerdote, para que no seas más mi sacerdote. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, hermanos, el pueblo de Israel no entendió el Evangelio, no entendió las buenas nuevas. El Evangelio que fue dado en el Edén lo entendió Adán, lo entendieron todos los descendientes de Adán, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos entendieron el Evangelio, pero lamentablemente el pueblo de Israel, a pesar de que lo tenía allí escrito, no lo entendió y por eso vinieron los asirios y los destruyeron. Y vinieron los babilónicos y los llevaron cautivos, ¿sí? Y el Señor dijo a través de Oseas, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y esto también puede aplicar a todos los diferentes campos que yo he mencionado esta noche.
hay muchos pueblos, hay un pueblo, hay muchos pueblos que están siendo destruidos por falta de conocimiento. ¿Y cuál es la razón? Porque tú has desechado el conocimiento, has desechado el conocimiento del verdadero Cristo, su justicia. Y también dice, te has olvidado de la ley de tu Dios. ¿Sí? Porque tú has desechado el conocimiento, yo también te desecharé a ti para que no seas mi sacerdote. Ese pueblo que había sido escogido para ser una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido, ahora estaba siendo destruido, estaba siendo rechazado porque le faltó conocimiento. Y además habían desechado a Cristo. Habían leído las profecías, pero habían desechado a Cristo y desecharon a Cristo. Y además se olvidaron del pacto que habían hecho con Dios. Ese pacto que se hizo en el Edén en principio, que se le dio también a Noé, que se le dio a Abraham y que después fue ratificado con el Señor Jesucristo, que también se dio ahí en el pie de Sinaí y a ese pacto que vez tras vez el pueblo dijo, haremos todo lo que tú nos mandaste y sin embargo desecharon la ley de Dios. Vamos a ver en estos temas el papel de la ley de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, empecemos, hermanos, revisando las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia Cristo, hacia el Mesías, que estaban escritas allí, pero que el pueblo de Israel las desechó ese conocimiento. Por ejemplo, en Miqueas 5:2 se profetizó dónde iba a nacer el Salvador. Mas tú, Belén, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo, desde la eternidad, dicen otras veces. Ahí estaba escrito que el Señor de Israel, el Señor Jesús, iba a nacer en Belén. Bueno, ¿qué hubieras hecho tú, hermano, si hubieras vivido en esa época y hubieras leído esta profecía? De que en Belén iba a nacer Jesús. Bueno, pues alguien dirá, bueno, estudiando entonces las profecías y calculando los tiempos, porque, hermanos, en las profecías estaba escrito el tiempo exacto, no del nacimiento, sino del bautismo de Jesús. En las profecías estaban escritas el tiempo exacto del bautismo de Jesús y el tiempo exacto de la muerte de Jesús. Alguien podrá decir, bueno, yo me hubiera acercado a vivir allá, hubiera estado pendiente. Es en Belén, no es en otra parte, ¿cierto? Allí estaba escrito el lugar exacto donde iban a ser Jesús. En Isaías 7:14 dice que estaba profetizado de que iban a ser de una virgen, de una mujer virgen, ¿sí? Pero eso no hace que a la virgen hay que adorarla o que hay que venerarla. Y eso no hace que a la Virgen hay que clonarla y sacar las 10.000 vírgenes que en realidad son 10.000 demonios que personifican a la Virgen, personifican a los muertos como a María y aparecen para engañar a través del espiritismo. Ahí estaba escrito que iba a nacer de una virgen. ¿Cómo se iba a llamar? Emanuel, Dios con nosotros. Allá en Números 24:17 dice que su nacimiento iba a ser anunciado por una estrella, ¿sí? Allá en Jeremías 31:15 dice que cuando el Señor iba a nacer, alrededor del tiempo iba a haber una mortandad de niños, ¿sí? Como la que hizo Herodes. Bueno, Satanás a través de Herodes, del Imperio Romano, mandando a matar a los niños menores de 2 años para destruir la simiente de la mujer, para destruir la simiente de Abraham también, ¿sí? Y que no hubiera Salvador. Se profetizó que iba a morir, ¿cierto?
Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. En Oseas 11:1, ¿sí? Se profetizó que a Jesús se lo iba a llamar de Egipto. Recuerden que José y María tuvieron que huir a Egipto para proteger la vida de Jesús, según la orden del ángel. Y de allá entonces el ángel mismo se les reveló y les dijo que ya los que procuraban su muerte habían muerto y entonces que ya debían volver. De Egipto llamé a mi hijo. En Daniel 9:24, hermanos, se profetizó el bautismo de Jesús, la fecha exacta del bautismo de Jesús, ¿sí? Que debía llegar esa semana 69, partiendo del 457, debía llegar al año 27, ¿cierto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El ungimiento del santo de los santos no es la entrada de Jesús al lugar santísimo. Esa es una interpretación torcida, dañada del santuario. La profeta Elena White enseña que ungir al santo de los santos es el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista en el año 27. La fecha de su bautismo estaba profetizada allí en Daniel 9:24. También la muerte de Jesús, la fecha de la muerte de Jesús, a la mitad de la semana, de la última semana, ¿sí? A la mitad de la última semana bueno, en esa última semana iba a morir el Señor, dice el versículo 27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Ya no se iban a necesitar más sacrificios y más ofrendas por el pecado, porque el verdadero Cordero había muerto. Eso lo vamos a profundizar, hermanos, en estos días, ¿verdad? Bueno, la fecha de la muerte de Jesús estaba exactamente profetizada en el año en que iba a morir el Señor Jesús. Fecha de bautismo y fecha de muerte. Lo que no estaba profetizado es la fecha, el día de su nacimiento, y tampoco estaba escrito el día de su venida. Téngase en cuenta eso, por favor. Sí, por eso allá en Marcos 1:14 y 15, el Señor mismo, el Señor Jesús dijo, el tiempo es cumplido. Esa profecía de Daniel 9:24 al 27, el tiempo es cumplido. ¿Sí? Mi bautismo, el ungimiento, se acerca a mi muerte. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creed el Evangelio. En Isaías 6, del 9 al 10, ¿sí? Está escrito que el pueblo judío no iba a entender, lo iba a rechazar, iba a estar ciego, iba a estar sordo, no iba a entender, ni tampoco se iba a convertir, y tampoco iba a ser perdonado porque sin entender, sin comprender qué arrepentimiento iba a tener. ¿Sí? También en Isaías 29:13 estaba escrito que ese pueblo de labios me honra, mas su corazón se alejó de mí, está lejos de mí. Y que su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Habían aprendido de los paganos. No habían querido seguir al maestro ni aceptarlo. Y entonces también fue profetizado esto. En Zacarías 9:9, ¿sí? Fue profetizado, ¿cierto? Que iba a entrar a Jerusalén cabalgando sobre un asno. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Aún eso estaba escrito. No entendemos por qué. Bueno, la palabra de Dios dice que este pueblo no iba a entender.
Pero uno se pregunta y dice, si todo esto estaba escrito y lo que falta, ¿cómo es que no pudieron identificar que él era el Mesías? Y lo rechazaron. Si estaba allí escrito, quizás lo leyeron, pero no lo entendieron. Les faltó conocimiento. Dice Jeremías 7:11, la purificación que hizo del templo. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo veo, dice Jehová. Jeremías 7:11. Ahí estaba escrito la purificación del templo, cuando el Señor Jesús saca a los cambistas y a los vendedores de animales que estaban haciendo de la casa del Señor, del templo, estaban haciendo una cueva de ladrones. Allí estaba escrito. ¿Qué más estaba escrito? En Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y se derramarán las ovejas. Estaba escrito que los discípulos iban a ser escandalizados y que todos iban a huir y le iban a dejar solo. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Zacarías 13:7. En Isaías 53, hermanos, esta profecía es hermosa, es maravillosa. Estaba escrito, hermanos, de el Mesías, estaba escrito que él iba a morir por nosotros. Todo lo que pasó, ciertamente, dice el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Estaba escrito, hermanos, que el Señor Jesús iba a ser herido, abatido por Dios, pero iba a ser herido y abatido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estaba escrito que el Señor, el Mesías, iba a morir por nosotros, que Jehová le iba a cargar a él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Cuando el Señor Jesús enmudecía y no puso resistencia, se cumplió esa profecía. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Noten, ¿qué más estaba profetizado? Y dispúsose con los impíos su sepultura. Recuerdan que estuvo allí en medio de los ladrones, mas con los ricos fue en su muerte. La tumba de José de Arimatea, un hombre rico. Porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos. Ahí estaba, hermano, como malhechor. Le cargaron la cruz de un malhechor, de un bandido llamado Barrabás. Fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo esto, hermanos, estaba escrito, pero el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. ¿Sí? ¿Qué más dice en el Salmo 22:1? ¿Qué más estaba escrito de Jesús? Sus palabras exactas en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Sí? En el versículo 7, todos los que me ven escarnecen de mí, le escarnecían, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele. Todo eso se cumplió, hermanos, al pie de la letra. Dice, a otro salvó, a sí mismo no puede librarse. Y le escarnecían y meneaban la cabeza. También estaba escrito que iba a desfallecer, todos mis huesos se descoyuntaron. Dice, se cose como un tiesto mi vigor. Y notan, y mi lengua se pegó a mi paladar. Sed tengo, dijo el Señor, porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos. Y noten, ¿qué más? Horadaron mis manos y mis pies. También estaba escrito que iban a ser horadadas, perforadas.
sus manos y sus pies. Y también en el versículo 18 del Salmo 22, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, Salmo 22 es un salmo mesiánico. Todo lo que describe este salmo acerca de Jesús y cómo se cumplió al pie de la letra. Pero el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Allí estaba escrito, pero estuvieron ciegos. ¿Sí? Cuando le dieron hiel, note, pusiéronme además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. También estaba escrito en el Salmo 69:21. En Zacarías 11:13, ¿sí? ¿Cómo iba a ser vendido por 30 piezas de plata? Allí estaba escrito, hermanos, y todo eso se cumplió al pie de la letra. En Jonás 2:1 estaba escrito que así como Jonás pasó en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Señor Jesús dijo en Mateo 12:40 antes de morir, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, bueno, allí dice ballena, realmente es pez, ¿no? 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él mismo les profetizó y les dijo a los discípulos y a los que a los que estaban escuchando que él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Ahora que iba a ser muerto y en el momento en que iba a resucitar. En Isaías 53:9 dispúsese con los impíos de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Estaba escrito, ya lo habíamos dicho. Su resurrección, hermanos, también estaba profetizada, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Allí estaba, hermanos, profetizada en el Salmo 16:10, la resurrección de Cristo. En el Salmo 24, del 7 al 10, estaba profetizada, hermanos, la asunción de Cristo, la ascensión de Cristo y la entrada al cielo después de su resurrección. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén por estas palabras, hermanos. Estaba profetizado entonces tantas cosas, la fecha de su bautismo, la fecha de su muerte, cuánto tiempo iba a pasar allí en la tumba, su resurrección, su ascensión y su entrada al cielo, escrita en la palabra de Dios. ¿Cómo fue posible que lo rechazaran? Pero, hermanos, el corazón es engañoso. Allí está también su ascensión. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres. Cuando el Señor ascendió al cielo, recuerden que hubo resurrección de personas que fueron llevadas como primicias. Llevaste cautiva la cautividad, tomaste dones para los hombres, subiste a lo alto. ¿Sí? ¿Qué más? Salmo 111. Su, el lugar que iba a tomar el Señor al lado de Dios, como dignatario, como persona de confianza, como su mano derecha. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estado de tus pies. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. El lugar que ocupa Jesús al lado del Padre. Y también, por eso el Señor, vale la pena preguntarse, hermanos, vale la pena preguntarse. Estas palabras que ya no son profecía, pero que el Señor las expresó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero habían leído las escrituras, las tenían escritas allí, los rollos. Todo lo que apuntaba hacia Jesús estaba allí escrito, ellos lo habían leído. Y por eso el Señor Jesús le dijo, escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no entendieron. Y por eso el pueblo fue destruido por falta de conocimiento.
Y esa es una lección que debemos aprender y debe aprender el mundo cristiano. Tienen las Sagradas Escrituras, pero no entienden la ley, no entienden el sábado, no entienden la doctrina de la inmortalidad, la no inmortalidad natural del hombre. No entienden la existencia de un santuario en el cielo, un santuario literal. No entienden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el mensaje de los dos ángeles, y tienen la Biblia, perdidos por falta de conocimiento. Y los que la tienen y la leen y alguna vez la aceptaron, la están pisoteando, están desechando el conocimiento. Y el Señor les dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé a ti y me olvidaré. Por cuanto tú te olvidaste de mi ley, hermanos, hay un pueblo profeso de Dios que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, denominación, como iglesia unida al Estado. Ese pueblo ha desechado la ley de Dios. Enseñan que tú y que las personas no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga porque nacieron pecadores. Han desechado la ley de Dios porque eso les da licencia para pecar. Como nació pecador, entonces no puede dejar de pecar hasta que Cristo venga y lo transforme. Lo mismo creen los evangélicos, los presbiterianos, los calvinistas, que la ley fue clavada en la cruz y no y han desechado la ley. Cuidado, hermano, con ser destruido, desechado por falta de conocimiento. Cuidado que por haber desechado la ley, el Señor también te deseche a ti y a tus hijos. Hermanos, la prueba de todo esto la dio el Señor Jesús el día de su resurrección. Allá en Lucas 24, del 12 al 27, leemos el relato bíblico cuando fue María y no encontró el cuerpo de Jesús, luego fue Pedro con otro discípulo y bueno, y se escandalizaron por eso. Y el Señor les aparece a dos de los discípulos, porque la Biblia dice así, iban dos de sus discípulos ese día, y el Señor les aparece y a estos dos discípulos les son cegados o vendados los ojos para que no lo reconozcan. Y noten cómo dice. Lucas 24, 12 al 27. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y como miró dentro, vio solos los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Se acordaron de sus palabras, de que iba a resucitar. Y aquí, dos de ellos, de los discípulos, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. Iban caminando, dos de sus seguidores de Jesús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido, que habían sucedido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó a ellos e iba con ellos juntamente. Los alcanzó y comenzó a caminar al lado de ellos. Mas los ojos de ellos estaban cegados, embargados, para que no le conociesen. Y les dijo, hermanos, hoy en día hay muchos que tienen el entendimiento cegado, vendado. A pesar de que están leyendo y conociendo y escuchando del verdadero Cristo, no le reconocen como el verdadero Cristo. Reconocen a un falso Cristo. Están en grave peligro, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Bueno, ¿qué cosa están hablando ustedes que los pone tan tristes? ¿Qué tipo de conversaciones son esas? Y entonces noten lo que ellos le dicen. Respondiendo el uno, espero que ustedes estén leyendo de la Biblia directamente, hermanos. Estoy leyendo de Lucas 24, versículo 18. Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. ¿Eres tú el único que no ha sabido, que nos ha enterado de todo lo que está pasando? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno,
el cual fue varón profeta. Lamentablemente, estos solamente reconocían a Jesús como un profeta. Hoy en día los testigos de Jehová hacen lo mismo y muchas denominaciones solamente reconocen a Jesús como un profeta, pero no lo reconocen como Dios, como Salvador, como el Creador, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes judíos a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros, noten esto, hermanos, que es muy importante, mas nosotros, ellos eran judíos, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hermanos, ¿en dónde estuvo el fracaso de los judíos? ¿En dónde? Porque eso es importantísimo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros descubrimos en dónde estuvo el fracaso de Israel, vamos a ver ahora al pueblo cristiano hundido en el mismo fracaso. Y aquí está la clave. Dice, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pregunta, ¿el Señor Jesús redimió a Israel? Claro que sí. Lo acabamos de leer en Isaías. Y Él cumplió, murió, vino a dar perdón, redención. Pero el problema es que el pueblo de Israel lo esperaba que viniera de otra manera, de una manera política, a vencer a los romanos y a establecer su reino terrenal, literal. Hermanos, hoy en día el mundo cristiano está esperando un falso Mesías, un Mesías que venga a acabar con las naciones y a establecer su reino literal y 1000 años de paz. Qué engañados se encuentran. El pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Están esperando a un Mesías que ya vino. Están esperando que venga por primera vez un Mesías a establecer 1000 años de paz, perdido por falta de conocimiento. Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Le dicen al mismo Jesús, las cuales, bueno, aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día, antes de que amaneciera, ¿no es cierto?, fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo, ahora sí el Señor Jesús les va a decir, ¿qué les dijo? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta frase, hermanos, se debe aplicar. Se aplicó a los judíos de la época, pero se tiene que aplicar ahora al mundo cristiano. Se tiene que aplicar ahora al mundo adventista. Insensatos y tardos de corazón, de pensamiento, de mente, ciegos, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El mundo cristiano no está creyendo en lo que dicen los profetas en la Biblia. El mundo cristiano no está aceptando, están estudiando una profecía de las 70 semanas totalmente separada de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Pero si la profecía, la explicación de la profecía que se da en Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, y de ahí en adelante sigue narrando el profeta Daniel que él no entendía esa visión, no la entendía. Y entonces se pone a orar y en el capítulo 9:24 y antes dice que el Señor Dios dice que envió a Gabriel a explicarle la visión, a explicarle la visión. Y se la explicó con una profecía menor de 70 semanas. Pero el mundo evangélico, el mundo cristiano,
el mundo evangélico calvinista, estudian la profecía de las 70 semanas y solamente estudian las 70 semanas y las aplican mal, haciendo un paréntesis en la profecía, y se olvidan de que la profecía contiene 2300 años. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En la palabra de Dios está escrito todos los eventos que iban a suceder en esa profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y la profecía tiene un punto de inicio, el decreto para reconstruir Jerusalén, que ellos lo toman mal tomado, con un argumento mal tomado, lo toman en el 445 algunos, otros antes, pero que fue realmente en el 457 antes de Cristo, el decreto de Artajerjes, el decreto dado por Artajerjes. Hermanos, y esa profecía tiene un desde, sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y comienza a narrar la última semana, pero esa es una explicación, hermanos, de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas. Y al final de esos 2300 tardes y mañanas el santuario iba a ser purificado. Pero el mundo cristiano, el mundo evangélico, se ha olvidado de Daniel 8:14, de que a las 2300 tardes y mañanas el santuario iba a ser purificado. Se han concentrado en las 70 semanas y para ellos se han cumplido nomás las 69 y la otra está por cumplirse en el futuro con una interpretación de doctrinas de demonios. Adiós purificación del santuario. Adiós 2300 años. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entonces ahora sí el Señor les va a decir, no estaba escrito, no habían leído a Oseas, a Miqueas, a Jeremías, a Daniel, a David, no habían leído, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, que es el primer escritor bíblico, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, pasando por todos los profetas, declarábanles en todas las escrituras lo que de él decía. A ver, hermanos, esta semana nos vamos a dirigir en el tema del Santo Sábado para enseñar, para recordar a los cristianos evangélicos, a los adventistas del séptimo día de la denominación, a los presbiterianos pentecostales, les vamos a enseñar lo que los profetas, todos los profetas de la Biblia, enseñan acerca del segundo pacto que tiene santuario y que tiene ley vigente. Esperamos que puedan tener la sensatez para poder escuchar y entender, hermanos, que la ley de Dios está vigente, que existe un santuario literal en el cielo. Si el primer pacto tuvo santuario y tuvo ley, el segundo pacto tiene santuario y tiene ley. Si el santuario primero se hizo conforme a un modelo que le fue mostrado y que vez tras vez fue dicho, haz conforme al modelo, haz conforme a todo lo que te mostré en esos 40 días que tú subiste al monte, en esos 40 días recibiste la capacitación, la instrucción. Yo te mostré el diseño de los utensilios, todo te lo mostré. Yo te capacité durante 40 días y 40 noches y tú en base a eso lo hiciste y lo hiciste bien porque yo aprobé prendiendo y enviando fuego del cielo para prender el holocausto. Y entonces ese primer santuario tenía ley. Allí estaba el arca del pacto, ahí estaba en el lugar santísimo. Y dentro de esa arca estaba la ley de Dios. Y ese santuario fue hecho conforme a un modelo, el modelo del santuario celestial. Allí está escrito en Hebreos, en el libro de Hebreos y en el libro de Apocalipsis 11,
está escrito que existe un santuario celestial. Juan ve el arca del pacto en el santuario celestial. Y si ve el arca, pues ahí dentro está la ley. Eso quiere decir que si a Juan se le permite ver el arca del pacto, es porque allí está la ley. Y si se le permite ver allí el arca del pacto que contiene los 10 mandamientos, es porque la ley de Dios está vigente. Ninguna persona matando, robando, adulterando podrá salvarse, porque eso es pecado. La ley de Dios está vigente. Bueno, hermanos, entonces, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así es lo que se debe estudiar. Hermanos, el centro de las escrituras es el Señor Jesucristo. El centro de las profecías es el Señor Jesucristo. No es Abraham, ni los judíos, ni las iglesias. Es el Señor Jesucristo y su ley. Ellos son el centro de las profecías. Bueno, pero repetimos, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Que no se aplique esa triste realidad. Se le aplicó a los judíos, se le aplicó a los judíos del Antiguo Testamento, a la casa de Israel, pero también a los judíos del tiempo de Jesús. Se le aplica también al mundo cristiano de todas las épocas, ¿sí? Se le aplica a la iglesia adventista del séptimo día como denominación. Y a nivel individual, hermanos, esperamos que nosotros podamos hacer la aplicación también, ¿sí? Que no podamos ser destruidos por falta de conocimiento. Porque tú has desechado el conocimiento. Mi apreciado hermano, cuando una persona sacrifica la hora de estudio, la hora del culto, por irse al estadio, por irse a otras cosas, por irse a estudiar, por irse, está desechando el conocimiento. Porque tú has desechado el conocimiento, yo también te desecharé a ti. Y ya no serás más mi linaje escogido, mi real sacerdocio, mi pueblo santo, pues que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, el mundo entero está olvidado de la ley de Dios. El mundo católico está obedeciendo mandamientos de un asqueroso catecismo donde le borraron el segundo mandamiento, le cambiaron el primer mandamiento, le cambiaron el cuarto mandamiento, le dividieron en dos el último mandamiento, mandamientos de hombres, olvidándose de la ley de Dios. El mundo evangélico, enseñando y creyendo que la ley fue clavada en la cruz, que obedecer los mandamientos es un yugo de esclavitud. El mundo adventista, rechazando que guardar el sábado y que guardar los mandamientos sea necesario para la salvación, aceptando la doctrina evangélica calvinista de que dice que solamente somos salvos por fe y que las obras de la obediencia no salvan a nadie. Entonces ponte a matar, a robar, a adulterar, a codiciar, a ver si te vas a salvar. Por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muchos hijos van a ser tristemente perdidos por el mal ejemplo de sus padres, lamentablemente. Bueno, hermanos, en este tiempo quiero aprovechar, vamos a leer, hermanos, algo que nos va a poner en contexto y nos va a ayudar a entender el porqué del título de este tema. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y hoy en día el pueblo está perdido por falta de conocimiento. El favor de Dios para con los hijos de Israel había dependido siempre de que obedeciesen. Hermanos, las promesas son condicionales. Obedece y vivirás. Al pie del Sinaí, habían hecho con él un pacto como su especial tesoro sobre todos los pueblos. El día de mañana vamos a estar revisando la ley y los dos pactos.
el día de mañana, la ley y los dos pactos. Y el día sábado, desde la recepción de Santo Sábado, vamos a estar revisando eh, el nuevo pacto tiene santuario y tiene ley. Hoy vamos a mencionar nada más. Al pie del Sinaí habían hecho con él un pacto como su especial tesoro sobre todos los pueblos. Solemnemente habían prometido seguir por la senda de la obediencia. Habían dicho, como dice Éxodo 19, 5 y 8, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Recuerda que esta triste historia del pueblo de Israel se aplica al mundo cristiano, al mundo adventista y se puede aplicar a ti. Y se puede aplicar a mí. Alguna vez hemos hecho pacto con el Señor. Y hemos dicho, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero noten lo que pasó. Y cuando algunos días más tarde la ley de Dios fue pronunciada desde el monte y por medio de Moisés se dieron instrucciones adicionales en forma de estatutos y juicios, la ley ceremonial. Se repitió detalladamente, ¿no? Lo que se instituyó en el Edén. Los israelitas volvieron a prometer a una voz, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Otra vez prometieron. Cuando se ratificó el pacto, el pueblo volvió a declarar unánimemente, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esa fue la promesa. Cada vez que el Señor hizo pacto con ellos, el pueblo respondió de esa manera. ¿Pero qué hizo? Dios había escogido a Israel como su pueblo y éste le había escogido a él como su rey. Habían aceptado un pacto, ¿sí? Si vosotros obedeciereis mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y el pueblo de Israel había aceptado eso. Nosotros hemos aceptado, hermanos, que sea Dios nuestro Dios. Al guardar el Santo Sábado en Ezequiel 20:12 y 20:20, nos identificamos como el pueblo de Dios. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, dice el Señor. Les di mis sábados para que sean señal entre mí y ellos. Nos hemos identificado con el Señor, pero ¿será que nos está pasando como les pasó a los judíos? Al acercarse el fin de las peregrinaciones por el desierto, se repitieron las condiciones del pacto. Obedece y vivirás. En Baal Peor, en los lindes de la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida, donde muchos cayeron víctimas de la tentación sutil, los que permanecieron fieles renovaron sus votos de lealtad. Moisés los puso en guardia contra las tentaciones que los asaltarían en el futuro y los exhortó fervorosamente a que permaneciesen separados de las naciones circundantes y adorasen solamente a Dios. Hermanos, Moisés les advirtió, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No vayas a, no vayas a hacer lo mismo que el mundo hace. Malas influencias, malas amistades. No te unas en yugo desigual, porque te van a corromper, te vas a olvidar de tu Dios, te van a enseñar a adorar a sus dioses. Moisés había instruido así a Israel. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Los estatutos, hermanos, los mandamientos. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Guardadlos, pues, los mandamientos, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. Hermanos, los mandamientos de Dios, dijo Moisés al pueblo, guardadlos, obedecedlos, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. Pero, ¿qué pasa si pones la ley a ser clavada en la cruz? Pones los mandamientos como un yugo de esclavitud. Pero ¿qué pasa si te cambian los mandamientos? Te cambian el primero, te borran el segundo, te cambian el cuarto, te dividen en el último en dos. ¿Y qué pasa si te dice que tú no puedes guardar los mandamientos porque naciste pecador? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. O sea, Israel tenía que ser una nación que debía dar ejemplo, irradiar luz al guardar los mandamientos.
Y al guardar los mandamientos, dice, los cuales oirán todos estos estatutos, los pueblos vecinos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Hermanos, nosotros somos llamados a ser un pueblo sabio y entendido porque guardamos y aceptamos la ley de Dios para gloria y honra de Dios. ¿Quieres ser grande y sabio y entendido? Guarda los mandamientos y vivirás. Se les había encargado especialmente a los israelitas que no olvidasen los mandamientos de Dios, en cuya obediencia hallarían fortaleza y bendición. No es un yugo de esclavitud, no es una pesada carga, no es estar bajo maldición guardar los mandamientos. He aquí las palabras que el Señor les dirigió a Moisés. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y las has de enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las escenas pavorosas relacionadas con la promulgación de la ley en el Sinaí no debían olvidarse jamás. Habían sido claras y decididas las advertencias dadas a Israel contra las costumbres idólatras que prevalecían entre las naciones vecinas. Estaban advertidos. El consejo que se le había dado había sido, guardad pues mucho vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Y porque alzando tus ojos, ojo con esto, hermanos, cuando las personas hacen imagen de figura alguna de la deidad, están corrompiéndose. Aquí lo dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, coma, imagen de figura alguna. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas. Ojo con adorar en el día del sol, domingo. Ojo con adorar al sol de los paganos, guardando el domingo. Y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, te ha vedado. Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová. Invocando como testigos los cielos y la tierra, declaró que si después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el pueblo llegara a introducir formas corruptas de culto y a inclinarse ante imágenes esculpidas, y si rehusara volver al culto del verdadero Dios, ¿qué iba a pasar? La ira del Señor se despertaría y ellos serían llevados cautivos y dispersados entre los paganos. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Les advirtió, presto o pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, a madera y a piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Los dioses de los pueblos. Esta profecía, que se cumplió en parte en tiempo de los jueces, halló un cumplimiento más completo y literal en el cautiverio de Israel, en Asiria, las 10 tribus, y de Judá en Babilonia, como lo habíamos estudiado en la clase pasada. La apostasía de Israel se había desarrollado gradualmente, poco a poco, lenta e imperceptiblemente. Una persona no deja, una persona no entra en la apostasía de la noche a la mañana. Eso es lento e imperceptiblemente. No se dan cuenta. Dejando de orar, dejando de estudiar, dejando de congregarse como iglesia y dejando de hacer la obra del Señor, la obra misionera, pasos hacia la apostasía. De generación en generación, Satanás había hecho repetidas tentativas para introducir a la nación escogida a que olvidase los mandamientos, estatutos y derechos. De generación en, hermanos, Satanás fue paciente.
poco a poco fue llevando a la nación escogida, al pueblo de Israel, a que olvidara los mandamientos, los estatutos y los derechos. Y así ha sido con el pueblo profeso, con el cristianismo. Lo ha llevado poco a poco, con el pueblo adventista. Lo ha llevado poco a poco hasta el punto, hermanos, de estar negando la obediencia a la ley de Dios con el pretexto de que nacimos pecadores y que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. Poco a poco, lenta e imperceptiblemente. Por eso dice, sabía él, Satanás, que si tan solo podía inducir a Israel a olvidarse de Dios y andar en pos de dioses ajenos, para servirlos y postrarse ante ellos, de cierto perecería. Hermanos, yo quisiera preguntar, ¿ustedes creen que hoy en día Satanás, hermanos, ha inducido al Israel espiritual a olvidarse de Dios y a andar en pos de dioses ajenos y servir a los dioses ajenos y postrarse ante ellos? De verdad le espera la destrucción. Sin embargo, el enemigo de la iglesia de Dios en la tierra no había tenido plenamente en cuenta la naturaleza compasiva de aquel que de ningún modo justificará al malvado. También es compasivo. Y sin embargo se gloría en ser misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Anoche lo decíamos, hermanos. Si hay una oración que es contestada, aceptada y contestada inmediatamente, es la oración de arrepentimiento y de perdón por el pecado. Esa oración, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si venimos en el nombre de Jesús reclamando en su justicia, en sus méritos, el perdón, el Señor nos acepta y nos da el poder para obedecer. A pesar de los esfuerzos hechos por Satanás para estorbar el propósito de Dios en favor de Israel, el Señor se reveló misericordiosamente aún en algunas de las horas más sombrías de su historia, cuando parecía que las fuerzas del mal estaban por ganar la victoria. Recordó a Israel las cosas destinadas a contribuir al bienestar de la nación. Declaró por medio de Oseas, escribíle las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Yo con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín, tomándolos de sus brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. ¡Qué ingratitud! A pesar de la misericordia de Dios, no conocieron que yo los cuidaba, dice el Señor. Y eso pues, eso está pasando entre nosotros, hermano. ¿Sí? El Señor los había tratado con ternura, instruyéndolos por sus profetas y dándoles renglón sobre renglón, precepto sobre precepto. Si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se le habría ahorrado la humillación que siguió. Si Israel, hermanos. Y esto se aplica también al mundo cristiano, a la iglesia adventista corporativa, a nosotros. Si nosotros escuchamos los mensajes de los profetas, se nos va a ahorrar la humillación que va a venir, que va a seguir. Pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio, porque persistió en apartarse de su ley. ¿Dónde estuvo la clave, hermanos? En que el pueblo persistió en apartarse de su ley. El mensaje que le mandó por Oseas fue este: mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré, puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios. En toda época, hermanos, aquí viene la aplicación. En toda época, la transgresión de la ley de Dios fue seguida por el mismo resultado. En los días de Noé, cuando se violó todo principio del bien hacer y la iniquidad se volvió tan arraigada y difundida que Dios no pudo soportarla más, se promulgó el decreto: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. Génesis 6:7. Mira el peligro de desoír la ley, hermano. En los tiempos de Abraham, el pueblo de Sodoma desafió abiertamente a Dios y a su ley, y se manifestó la misma perversidad, la misma corrupción y la misma sensualidad desenfrenada que habían distinguido al mundo antediluviano. Los habitantes de Sodoma sobrepasaron los límites de la tolerancia divina y contra ellos
se encendió el fuego de la venganza. Hermanos, Dios sigue actuando con el mismo principio. El tiempo que precedió el cautiverio de las 10 tribus de Israel se destacó por una desobediencia y una perversidad similares. No se tenía en cuenta para nada la ley de Dios. Y esto abrió las compuertas de la iniquidad sobre Israel. Oseas declaró: Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, eso es pecado, esos son los pecados, hermanos. Eso de perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, se le llama pecado, infracción de la ley. Prevalecieron y sangres tocaron con sangres. Las profecías de juicio que dieron Amós y Oseas iban acompañadas de predicciones referentes a una gloria futura. A las 10 tribus, durante mucho tiempo rebeldes e impenitentes, noten, no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Hermanos, a esas tribus de Israel, durante tanto tiempo rebeldes e impenitentes, no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Pero ahora están creyendo que el Israel va a ser restaurado, que se van a cumplir en ellos las promesas, que va a venir el Mesías. No se les permitió, hermanos. No se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Hasta el fin del tiempo habrían de andar errantes entre las gentes. Así hayan creado el Estado de Israel y reciban el apoyo de Estados Unidos y de las naciones. Aquí está escrito, hermanos, andarán errantes entre las gentes. Pero mediante Oseas fue dada una profecía, sin embargo, que les ofreció el privilegio de tener parte en la restauración final que ha de experimentar el pueblo de Dios al fin de la historia de esta tierra, cuando Cristo aparezca como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los judíos, los cristianos, los adventistas de la denominación, los historicistas que han apostatado y que han hecho falso sostén propio, si se arrepienten y abrazan la verdad y practican la verdad y aceptan a Cristo, tendrán parte en la restauración. ¿Sí? Tendrán parte en la restauración final que ha de experimentar el pueblo de Dios al fin de la historia de esta tierra, cuando Cristo aparezca como Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente que ese arrepentimiento tiene que ser antes de que se termine el tiempo de gracia. Hoy es el día de salvación. No van a esperar a que Cristo aparezca para que nos transforme en un abrir y cerrar ese día. ¿Sí? Es ahora, es aquí y ahora donde nosotros necesitamos experimentar la santificación en la justicia de Cristo. Dice entonces, declaró el profeta, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafim. Después agregó el profeta, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Pero hermanos, esta invitación, a pesar de que está abierta para judíos, para gentiles, para cristianos, para adventistas de la denominación, para los falsos sostén propio, para los falsos antitrinitarios, hermanos, es aquí y ahora obedeciendo la ley, obedeciendo los mandamientos, amando al verdadero Dios y poniendo en práctica sus estatutos, poniendo en práctica su verdad. En un lenguaje simbólico, Oseas presentó a las 10 tribus el plan que Dios tenía para volver a otorgar a toda alma penitente que se uniese con su iglesia en la tierra las bendiciones concedidas a Israel en los tiempos cuando éste le era leal en la tierra prometida. Refiriéndose a Israel como a quien deseaba manifestar misericordia, el Señor declaró, pero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y daréle sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y será en aquel tiempo, dice Jehová,
me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Balí Margen, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mentados por sus nombres. El Señor tiene abierta la puerta. El Señor espera arrepentimiento, espera que su pueblo vuelva, espera que el pueblo no sea destruido por falta de conocimiento, que se arrepienta. Y dice el Señor, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Mas si el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Pero si el impío se apartare de su impiedad e hiciere justicia, vivirá por ello. Gloria a Dios, hermanos, en esta noche por su perdón, por la esperanza de reconciliación para todos los pueblos. En los últimos días de la historia de esta tierra, debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo. Bueno, este texto lo leímos, hermanos, para decir, antes de entrar a la nueva Jerusalén, antes de ser, hermanos, llevados al cielo, pero en esa noche de la aparición de Cristo, el Señor volverá a hacer pacto con sus hijos fieles de todas las épocas. ¿Sí? La ley de Dios aparecerá, hermanos. El cuarto mandamiento refulgente y brillando sobre todos los demás. El pueblo de Dios de ese momento, el Israel futuro, aceptaremos el pacto, hermanos, que nos va a permitir entrar a la nueva Jerusalén para vivir por toda la eternidad. 1000 años en el cielo y luego en esta tierra purificada. Sucederá también en aquel día, yo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y te sembraré para mí mismo en la tierra, y me compadeceré de la no compadecida. Y al que dije que no era mi pueblo, le diré, pueblo mío eres. Y él me dirá a mí, tú eres mi Dios. Mi hermano querido, mi amigo querido, seas judío, seas católico, seas pentecostal, seas presbiteriano, seas adventista de la corporación, seas adventista del falso sostén propio. Aquí hay una esperanza para ti y para todos nosotros. ¿Sí? Si nos arrepentimos, si obedecemos su ley, aceptamos su ley, si aceptamos al verdadero Cristo, si le pedimos perdón, hermanos, va a llegar un momento donde si alguna vez se dijo que no eras pueblo de Dios porque has rechazado su ley, has rechazado su pacto, ahora, hermanos, hay una esperanza para ti. ¿Sí? Puedes escuchar la voz de Dios que te puede decir, pueblo mío eres, pueblo mío, ahora eres mi pueblo. Antes no eras mi pueblo, ahora eres mi pueblo. Pero se puede ser pueblo de Dios aceptando su ley, obedeciendo la ley en la justicia de Cristo. Y entonces vas a escuchar, Dios va a escuchar tu voz cuando le puedas decir, tú eres mi Dios. De lo contrario, hermano, de lo contrario, apreciado amigo, el día que el Señor venga, quizás le vayas a decir, Señor, Señor, pero Él te dirá, no te conozco, nunca te conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad. ¿Sí? Y noten, hermanos, miren, aquí voy terminando con estas dos últimas diapositivas. Esto que voy a leer ha sido tergiversado por el mundo evangélico, por los judíos, pensando que esto se va a aplicar en la restauración literal, en el gobierno político, terrenal, literal que ellos están esperando. Pero no es así. Ya nosotros sabemos cómo es que se va a aplicar, miren. Y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieran quedado en Israel, los israelitas espirituales, y los que hubieran quedado en la casa de Jacob,
se apoyarán con verdad en Jehová Santo de Israel. De toda nación y tribu y lengua y pueblo, no solamente de Palestina ni de los árabes, no solamente los judíos literales, de toda nación y tribu, lengua y pueblo, saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje. Temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. El mensaje del primer año. Se apartarán de todo ídolo que los una a la tierra y adorarán a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Guardarán el sábado, porque eso ordena, esa es la razón del sábado, adorar al Creador. Se librarán de todo enredo y se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios en este tiempo. Líbrate de todo enredo que no te permite guardar los mandamientos de Dios. Líbrate de todo enredo que no te permite adorar al verdadero Dios. Obedientes. Hermano, mira, la palabra de Dios dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, es mejor que lo saques y lo tires, y que entres con un solo ojo al reino de los cielos, a que con ambos ojos te pierdas. O si tu brazo derecho te es ocasión de caer, es mejor que lo cortes y lo tires, y que entres con un solo brazo al reino de los cielos, a que con ambos brazos te pierdas. Líbrate de todo enredo, hermano. Líbrate de todo enredo. ¿Y cuáles son los enredos? Iglesias, iglesias unidas al Estado, pastores, líderes, falsos hermanos, falsas amistades, trabajos, placeres, mundanalidades, placer terrenal, proyectos terrenales. Líbrate de todo enredo, malas amistades, yugos desiguales en trabajos, en economía, en proyectos, en amistades sentimentales. Líbrate de todo yugo. No os unáis en yugo desigual. Líbrate de todo enredo. Y se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios, obedientes a los requerimientos divinos, obedientes a los mandamientos de Dios. Serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como quienes guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje de Apocalipsis 14, 6, 7 y 12. Hermanos, y entonces el profeta Amós también había escrito la suerte que todas estas personas, tanto de los paganos como de los cristianos, de los adventistas de la denominación, del falso sostén propio, de entre nosotros, que de verdad se quieran arrepentir y convertirse de verdad al Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la semilla. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Tierra nueva, hermanos, cielos nuevos. Y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. Pero esta profecía se ha de cumplir con el Israel espiritual, que un día se ha llevado al cielo y que después de los 1000 años venga a recibir esta tierra por heredad. Mis amados hermanos, vuelvo al inicio entonces para decir, mis apreciados hermanos, que no podemos, no podemos pasar por alto este llamado en esta noche, hermanos, para decir que Dios nos libre y que Dios libre a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los amigos de otras denominaciones, sean testigos de Jehová, pentecostales, judíos, adventistas, que Dios los libre de pertenecer al pueblo
que está perdido por falta de conocimiento. Vamos a ir de rodillas, mis amados hermanos, para darle la gratitud a Dios y poder pedir que en estos días nuestra fe sea afirmada y que seamos fortalecidos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a ti damos gratitud y alabanza, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Daniel, el Dios de José, el Dios de Pablo, nuestro Dios. A ti adoramos, Señor, agradecemos por la tierna invitación que nos das, Señor, en esta noche, de volvernos a ti. Perdona, Señor, porque tu pueblo está perdido por falta de conocimiento. Allí está escrito en tu palabra, en los profetas, empezando desde Moisés y pasando por todos los profetas, las escrituras nos declaran sobre el centro de las profecías que es el Señor Jesucristo. Pero hoy en día, Señor, las religiones, dirigidas por el mismo diablo, han apartado los ojos de la verdad. Han sido descarriadas las ovejas de Israel. Están creyendo la mayoría del mundo en doctrinas de demonios, pisoteando tu ley. Han desechado tus mandamientos, Señor. Perdona a tu pueblo que está destruido por falta de conocimiento. Ayúdanos a nosotros a hacer luz para el mundo, a irradiar, Señor, para que las personas sepan que hay un Dios verdadero, que hay una ley vigente. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te doy gracias por la linda oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, por la vida que nos da, la salud, y porque haces posible que a través de estos medios, Señor, la palabra de Dios sea esparcida. Bendice a nuestros hermanos que apoyan este ministerio, que apoyan esta causa, con su presencia, con sus recursos, Señor. Devuélveles en salud, en sabiduría, en entendimiento. Bendícele a sus hijos, sus proyectos. Concédele, Señor, la salud. Dirige cada decisión. Retira, Señor, toda enfermedad, toda dolencia de los hijos de tu pueblo, de los hijos fieles. Padre mío, concédenos tu protección para nuestros hijos. Guárdalos, Señor. Ayúdanos para no unirnos en yugo desigual, para ir, Señor, con un mensaje claro, preciso para este tiempo, cuando el mundo entero, cuando el pueblo está perdido por falta de conocimiento, porque ha desechado tu ley. Padre Santo, en esta noche nos hemos de acostar en paz y asimismo hemos de dormir porque esa es tu promesa, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.